Aprobaron la pena de muerte en Florida y en Estados Unidos contra los abusadores de menores de 12 años. La condena mínima a alguien que encuentren culpable es cadena perpetua. El gobernador de ese estado, Ron DeSantis, ya firmó la ley y esto fue lo que dijo. Esta es la justificación del por qué lo hizo. En Florida defendemos la protección de los niños. Y desafortunadamente en nuestra sociedad hay crímenes sexuales muy atroces que se cometen contra niños menores de 12 años. Y son lo peor de lo peor. Y lo que sucede es que los perpetradores de estos crímenes son a menudo delincuentes en serie. Entonces, realmente creemos que parte de una sociedad justa es tener un castigo apropiado. Entonces, si cometes un crimen que es realmente atroz, deberías recibir el castigo máximo. Y sí, esa es la situación en el estado de Florida. Van avanzando para seguir protegiendo sobre todo a los más pequeños, a los más vulnerables de nuestra sociedad. Pero también tenemos que hablar de las penas alrededor del mundo porque van variando. Por ejemplo, nos vamos a España, que está en Europa, 40 años de cárcel para aquel agresor, aquel abusador de menores. También regresamos a América y tenemos que platicar de Argentina. Ahí hay 20 años y cadena perpetua a los reincidentes. Y pena de muerte ya existe en el país de India y también en China. Y hay que decir que justamente nos vamos a detener en China porque de 270 millones de niños en ese país, más de 32 millones han sufrido un abuso. En la India, cada 15 minutos, esas son las cifras, cada 15 minutos están abusando de un niño, de una niña o un adolescente sexualmente. Y es que, a ver, es un tema sumamente polémico. Yo le preguntaba hace unos segundos, ¿pena de muerte sí o no? Y ya empezaron las reacciones en redes sociales. Fíjate, Dani, Aerosín dice no pena de muerte, pero Liz Ramírez dice sí pena de muerte. La pregunta es, y se las dejo ahí para que lo platiquemos en redes sociales, ¿tiene el Estado derecho a quitarle la vida a alguien? ¿Sí o no? Ya Dani les daba un panorama de cómo está la situación a nivel mundial. Hablemos de México. Si se comprueba que alguien abusó sexualmente a un niño en este país, solo pasaría 20 años en la cárcel. Y vuelvo a la pregunta, ¿es suficiente o no? Porque estamos hablando de que cada año se reportan 600,000 casos de abusos contra menores en todo México. Son datos, por cierto, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es más, le voy a dar dos datos demoledores. El primero es que 9 de cada 10 víctimas son niñas. Y el segundo es que en el 60% de los casos de agresiones sexuales es un familiar. O sea, muchas veces convives incluso con el enemigo. Con el enemigo está en tu propia casa, en tu propia zona segura. Y justamente tenemos que hablar, Nina, del caso de Fátima Cecilia, lo tenemos que recordar. Esta pequeña desapareció el 11 de febrero del 2020 allá en Xochimilco, en la Ciudad de México. 4 días después encuentran su cuerpo con signos de violación. Detuvieron el 20 de febrero a los sospechosos en el Estado de México. Adivine quién eran los sospechosos. Pues la pareja de su madre, Mario Alberto Reyes, y Gladys Giovanna Cruz, su mamá, a más de 3 años. Estos feminicidas no han recibido sentencia. ¿Qué es lo que dice la familia de Fátima? Escuchemos. Es urgente reconocer que vivimos en un México feminicida y que las leyes deben aplicarse, debe cambiar, porque cada día nos arrebatan a una mujer más. Vamos a seguir alzando la voz por el nombre de Fátima y por cada una de las que nos han arrebatado. Fátima, tu voz se escucha. Y aquí está tu familia que te ama y que va a seguir exigiendo justicia y memoria digna para ti y para todas. Vivimos en un México feminicida. Nina, un testimonio desgarrador y hay que decirlo, no están solos, no solamente ustedes van a alzar la voz, nosotros vamos a estar ahí para ustedes, para seguir presionando a las autoridades para que se haga justicia. Y ¿sabes qué, Dani? Sí, es desgarrador, pero tampoco me sorprende que haya impunidad en un caso más. Estamos hablando de que cada 1000 casos de abuso sexual en este país, solo 100 se denuncian. No hay mucha denuncia y de esos 100 solo 10 llegan a un juez y de esos 10 solo 1 tiene condena. Estamos hablando de que solo 1% de los casos de abuso sexual en este país llega a condenarse. Y Nina, justo esto que estás platicando, que estás exponiendo,
de verdad dejan claro que como sociedad les hemos fallado. Como sociedad me refiero a nosotros como ciudadanos, a la educación también, al sector del gobierno también. Y si seguimos hablando, también la salud. ¿Qué pasa con la salud mental en nuestro país? ¿Qué pasa? ¿Cómo le damos seguimiento para que no siga pasando eso una y otra vez? Y mucho menos en las zonas seguras de estos pequeñitos, en sus casas. ¿Qué pasa con la niñez en nuestro país, Dani? Como sociedad, ¿qué estamos haciendo con nuestros niños? Porque están los que son abusados, pero están los que quedan en medio de ataques, en medio de una inseguridad, porque pues este es el país en el que les tocó vivir en medio de su inocencia. Ellos quedan atrapados en un conflicto. Y se lo digo porque hubo un ataque armado contra una camioneta en San Miguel de Allende, allá en Guanajuato, y allá adentro iban un hombre y su hija de 1 año. El hombre está en un hospital pues lesionado y tratando de recuperarse. La niña lamentablemente murió. ¿Y qué dice la autoridad? Bueno, pues vamos a investigar. Así es, y bueno, sobre todo ya colocaron un plantón frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Los familiares de Perla Cristal, ¿qué es lo que piden? Pues están exigiendo justicia y no es nada nuevo. Piden la destitución justamente del titular de la Fiscalía de Personas Desaparecidas porque denunciaron el encubrimiento de varios funcionarios durante todo este proceso abierto y la investigación. Perla Cristal, hay que recordarlo, desapareció el 7 de abril en la Ciudad de México y el 20 de abril, es decir, 12 días después, hallaron su cuerpo en Guanajuato. Hay 3 sospechosos que se encuentran prófugos: Alison, Carlos y Rogelio N.